Buenos días, distinguido vicerrector, distinguidas autoridades, ponentes y participantes. Muy buenos días. Bon dia a tothom. Con satisfacción compartimos desde el equipo de Wassu este fórum, valoramos y agradecemos la participación de todos y todas. Este evento se enmarca dentro de las actividades de la Fundación Wassu, que alberga el Observatorio Transnacional para la Transferencia de Conocimiento generado sobre la mutilación genital femenina, a partir de la investigación aplicada y de experiencias de buenas prácticas llevadas a cabo tanto en los países de origen como de la MGF quan està en la diàspora. Continuant una mica amb el que us deia com a prioritat estratègica de l'agència i de la cooperació en general és l'enfocament de gènere i basat en drets humans, que té aquests dos grans objectius. El primer seria intentar contribuir a transformar les relacions desiguals de poder que perpetuen les desigualtats de gènere en tots els àmbits i sobretot fent molt èmfasi a les causes, als perquès, per què hi ha desigualtats socials, polítiques i econòmiques que van vinculades al sistema patriarcal que crea aquest decalatge i aquest sistema que oprimeix especialment a les dones. We really need to act. I'm speaking from the perspective of a lawmaker. I believe that, as I said earlier, that we have got all the information. Now what is needed now is what Professor Muteshi has presented. That is now time for us to implement. We have reached that phase to implement what have been provided in terms of information. Quiero advertir, porque esto es importante, que esa reforma de 2003 aparece con una exposición de motivos en las que la ley se llama Medidas de Integración de los Extranjeros. Mutilación genital femenina, 6 a 12 años de prisión. Y no hace nada más. No se acompaña, como ya se ha señalado, por otras medidas sociales, preventivas, educativas, sociosanitarias. No, todo esto, las medidas sociosanitarias han sido fruto de iniciativas de comunidades autónomas, de creación de protocolos, del trabajo de muchísima gente, de ONGs, de equipos de investigación que han trabajado en ese ámbito. Pero el Estado se limitó a decir que esto era una aberración, lo llamó así, práctica aberrante, y que la privación del ejercicio de la patria potestad era necesario, no sea que la niña fuera a sufrir posteriores lesiones en el futuro, cuando queda claro que este no era el caso. 4 pinceladas de algunas conclusiones que saqué de la evaluación del modelo de la Generalitat. Han pasado 16 años desde que Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a hacer el plan de choque para erradicar la mutilación. Si bien se ha trabajado en un protocolo estatal, el primero en el año 2002, y de aquí además han surgido microprotocolos a nivel municipal, que podríamos forrar toda esta sala de protocolos que hay en cada municipio a raíz del protocolo de la Generalitat, creo que nos quedaríamos cortos. También hay un marco legal autonómico específico en 2 enfoques, de violencia machista y de infancia, pero pese a eso, pese a todo esto no ha mejorado la intervención en la prevención de la mutilación y ni la atención. No sé, se me está hirviendo sangre escuchándote sobre el protocolo. Parece que la comunidad africana, en especial mujeres africanas, somos criminales para hacer persecución de mozos de escuadra o quitándonos pasaporte, que no podían ir de viaje con tus hijas a África. Bueno, después de este análisis en profundidad del modelo de la Generalitat presentado por nuestra compañera Aina, en esta mesa ahora nos vamos a interesar a otras experiencias de intervención frente a la mutilación genital femenina en España.
Nuestro objetivo sería una intervención integral con la familia, por eso queremos hablar el tema con las mujeres, que después vengan los maridos y que finalmente podamos intervenir con sus hijas. Pero esto tiene sus dificultades. Muchas veces los hombres están ocupados en otras cosas y a veces no nos dejan acceder tampoco a sus hijas adolescentes para hablarles de según qué temas. Entonces, bueno. Ligado a que no hay recursos ni interés en contratar mediadoras y mediadores, que es lo fundamental también para ese cambio. Entonces, eso me parece un reto también para las organizaciones que estamos trabajando en ello. Desde el punto de vista más institucional, por un lado, aquí ahora mismo, como decía Aina, se están haciendo cada vez más protocolos, todos los municipios, i això està bien, però que també luego hay que aplicar esos protocolos. Diguem, de les coses que va crear el protocol, a part d'aquestes taules a nivell local, va ser un grup de treball dins de la Generalitat, un grup de treball interdepartamental, com us deia, que agafa professionals de la salut, professionals d'interior, professionals de Mossos d'Esquadra, professionals de l'Institut Català de les Dones, de la Direcció General d'Infància, i ara me'n deixaré algun, de la Secretaria d'Immigració, i aquest grup de treball el que fa és una mica el seguiment del protocol i la implementació també territorial de les taules, dels professionals de cada una d'aquestes taules. To sum up, I would like to emphasize that yes, data is important, but policies and the national actions are extremely important because depending on the majority of migrant community from which country we are coming, specifically targeted actions are needed because the needs of migrant communities, if we are from Somalia or from Gambia or from Egypt, we really are different, and this needs to be taken into account. Show us how the ambiguity of the government about this issue, because the Indonesian Ulama Council already released a fatwa. So I think when we are talking that we are against the FGMC, and then people will think that it's against the Islam, the religion. So I think this is one of the big problem, our challenge in Indonesia. Evaluations, and then I think since last year the UNFPA already working with the National Women Commission already tried to did some survey, and then also now this year they are starting working with the female ulama, to address this issue. And then, of course, advocacy to the government to develop the comprehensive policy on FGMC, I think is also... Nosotros somos lo local, realmente lo local, somos los profesionales que llevamos a cabo todo este cóctel político, de protocolos y de leyes, lo ponemos en una coctelera, lo movemos y nosotros tenemos que llevarlo a cabo. Como equipo comenzamos a trabajar conjuntamente a partir del 2012, pero ya antes estaba haciendo un trabajo previo. Los compañeros que teníamos pediatras y de servicios sociales ya estaban haciendo un trabajo. Llegamos a un nuevo equipo de servicios sociales, también nuevas compañeras de salud, y continuamos con lo que se estaba haciendo. ¿En aquel momento qué se estaba haciendo sobre la mutilación genital femenina? Pues la formación básica, la que marcaba el protocolo. Creo que vimos un vídeo todos juntos y vimos cómo se nos explicaba Mossos d'Esquadra y más o menos cómo intervenir en un caso de riesgo, y se dijo que existía la prevención. Todos nos quedamos, wow, la prevención, vale, a ver cuándo toca. ¿Y qué fuimos viendo durante el tiempo que hemos ido trabajando conjuntamente? Pues que estamos actuando simplemente en las situaciones de riesgo. Bueno, los servicios de atención primaria son el entorno ideal, ¿vale?, para poder abordar tanto la prevención de la mutilación genital femenina como la atención a sus complicaciones y consecuencias. ¿Por qué creemos que es el ámbito idóneo? ¿Vale? Pues porque somos accesibles. Nuestro sistema sanitario tiene un acceso universal y gratuito y nosotros somos la primera puerta de entrada de las familias al sistema de salud, sea desde medicina de familia, desde ginecología, desde pediatría. Realizamos un seguimiento longitudinal de la persona desde que son niños hasta que son adultos, y ese hecho favorece que se pueda crear cierta confianza, ¿vale?, y proximidad, que son aspectos
importantes a la hora de abordar temas como, por ejemplo, la mutilación? Es importante la prevención, pero tenemos que tener muy claro una cosa que a mí me gustó mucho en la ponencia de la jurista, que la prevención es fundamental, pero el bien superior del menor y evitar la doble victimización tiene que ser nuestro objetivo. Y siempre, en todo el enfoque preventivo de la mutilación, a veces se nos olvida el foco, que tenemos una niña en medio, que nadie se nos olvide, y todos debemos de estar alrededor, porque ella es la primera. Y muchas veces son víctimas de la tradición, pero víctimas del sistema sanitario que puede hacer algo para prevenir su problema porque lo sabe, o lo tiene que saber si no lo sabe, y no hace nada. An 18-year-old girl with one parent from Europe and one parent from Africa, if she wants to remove parts of her genitals, is this a violation of FGM legislation? Who is supposed to decide that? The surgeon? Many of them feel that this is the trying to end FGM is an attack on their identity. We haven't mentioned it at all today. I'm sorry if it was mentioned earlier in the conference. But for a lot of the people that I interviewed, FGM is part of their identity, part of their femininity, etc. And I've come across young women who have been protected from FGM in Bristol, whose parents have protected them from FGM whilst living in the UK, but once they got to the age of 18, have decided against the wishes of their parents to go and be cut. They've gone home to be cut. It's against the law, but one has to ask the question, why would somebody brought up in the UK, being protected from FGM with all these messages, want then to go back to Somalia or Sudan to be cut? The law had changed who made decisions, in the sense that the existence of a law made the practice invisible or hid it, which meant men became less involved in cutting, right, in decisions around cutting, which they had been in the past. So that was what was interesting about what was happening around it. But the other lesson was that when men knew about cutting, they were more likely to be opposed to FGMC. Para mí es un placer moderar esta mesa con todos estos jóvenes, con hombres que trabajan para la prevención de la mutilación genital femenina. En un principio empezamos a trabajar con las mujeres, pero los hombres nos decían, podéis ir hablando con las mujeres. Si nosotros no les damos la aprobación, podéis ir trabajando. Entonces, vemos la necesidad realmente de también trabajar estos temas con los hombres. We should at least help one another to try and stop this program. Looking at FGMC, the topic is so sensitive that, and this is going to be an advice to other people going down to the community. Going to the community, first, you have to bear in mind and you have to know, or you have to have a very respectful approach because of the sensitivity of the topic. And first, you also have to know your entry points. You cannot come to my community from anywhere else and you want to talk about FGMC without knowing your entry point. If you miss the head of the village or the head of the community, you go down to the youth or men, you will not have a successful program. You have to go to the alcalde, and you need a very cultural manner. La identidad es un tema bastante complicado, porque realmente muchas mujeres no saben de dónde se sienten. Cuando les preguntas de dónde eres, es algo que los confunde bastante, porque claro, yo he nacido aquí, pero mis padres son de allí. ¿De dónde soy? ¿Sabes? Entonces, claro, cuando estamos aquí es... habla muy español, habla muy bien el catalán. ¿De dónde eres? ¿Sabes? Y yo digo, soy de aquí y por eso lo hablo también. ¿Sabes? No por nada, ¿sabes? Claro, luego me voy allí de vacaciones y allí soy europeo. Es algo muy que... Es extraño, pero esa sensación, la verdad que es muy rara porque no te sientes de ningún lugar. Los jóvenes muchas veces te dicen, como no me toca y está lejos el tema este, pues ¿para qué voy a hablar de esto? O no me interesa directamente. A mis hermanas, si no se lo han hecho, pues ¿por qué voy a hablar de este tema? Así de claro.
Y yo les decía, vale, tus hermanas no, pero imagínate que te casas con una chica que sí que han mutilado. Entonces, ¿qué? José Manuel Colón es el director de este documental que vais a ver ahora, La manzana de Eva. Es un trabajo espléndido, es un trabajo respetuoso, yo diría desde el punto de vista periodístico, sin cruzar ninguna línea, pero en cambio acumulando emoción, información y sobre todo con unas sutilezas, con nada que pueda a uno molestar, pero en cambio saber de lo que estamos hablando. Yo cuento historia e intento ser justo, intento conmover, intento que la gente sepa de una nueva realidad. Pero yo me valgo de historias como la de Adriana, que es una mujer que lleva 30 años allí trabajando, o otras historias. Es decir, yo simplemente pongo la cámara, los héroes o los protagonistas son otros. Las mujeres migrantes africanas construyen nuevos roles que no son los que traen de origen ni son los de las mujeres de destino. El juego se debate entre conflictos de lealtades, entre conservar y transgredir. El proceso de relación con la otra cultura lleva tiempo de reflexión, de aprendizaje y de negociación consigo misma y con los demás. Esperamos compartir con todos y todas esta visión de la Fundación Wassu para mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas, reconociendo su derecho a la integridad y libertad personal en condición de igualdad social. No es cuestión de negros o blancos, de ricos o pobres, cristianos o musulmanes, de jóvenes o viejos, del norte o del sur. Lo local hoy es global y nadie es ajeno cuando hablamos de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.